Hola niños, bienvenidos. Un beso para todos los niños que nos están viendo en esta hora. Y quiero contarles que estoy muy contenta de que estén viendo, ¿cierto?, nuestro video y darles la bienvenida a este espacio, ¿cierto?, de aprendizaje de las enseñanzas de Dios. Quiero contarles que la historia que nosotros vamos a ver aparece en la Biblia, ¿ya? Y tiene que ver con un personaje muy importante que se llama Jonás. Este es nuestro Jonás, ¿ya? Como pueden ver, viste una túnica de color naranjo con bordes café, ¿cierto? Y su pelito medio cafecito también, ¿ya? Quiero contarles que Jonás era un profeta de Dios al cual Dios había enviado a una ciudad muy grande, donde había muchos niños como ustedes de ellos, ¿cierto? Muchas mujeres y muchos hombres, o sea que la ciudad era inmensa, había mucha gente viviendo ahí. Pero el problema de esta gente era que vivían haciendo cosas malas, ¿cierto? Eran de malas intenciones, siempre decían cosas feas, siempre vivían haciendo cosas horribles ante Dios. Entonces, Dios llamó a Jonás para que fuera a esa ciudad y les entregara un mensaje, ya, de parte de él. Y ese mensaje era que se arrepintieran de sus malos caminos y que se vuelvan a Dios, que le pidan perdón a Dios para que tengan comunión con él, ¿ya? Entonces, a Jonás tampoco le gustaba la gente de Nínive. Por lo tanto, su intención no era ir. ¿Y qué hizo Jonás? Buscó un barco, compró un ticket de viaje o un pasaje, como le quieras llamar, y se subió al barco, ¿cierto? Y navegó por el mar Mediterráneo. Entonces iba lo más bien en el barco, ¿cierto? Con una tranquilidad en el mar, pero de pronto esto comenzó a cambiar. Entonces el mar comenzó a moverse porque el viento comenzó a correr de una manera tremenda, que el barco ya se daba vuelta y los tripulantes apenas se mantenían, ¿cierto?, en pie, y las olas comenzaron a aumentar, ¿cierto? Y el barco se movía, era imparable. Y el viento torrencialmente haciendo un caos, ¿cierto?, con la gente que estaba dentro del barco. Se transformó todo esto en una gran tormenta. Entonces Jonás bajó al interior del barco, mientras todos luchaban arriba, ¿cierto?, del barco para sujetarse, afirmarse para no caer a las aguas y no morir allí. Y estos hombres se vieron tan desesperados que cada uno comenzó a orar a sus dioses, a suplicarles por favor que los ayudara y que los librara de morir, ¿cierto?, en el mar, ya en esta tormenta. Entonces oraban a sus dioses y le rogaban, por favor ayúdanos, etcétera, muchas cosas así le pedían, pero nada ocurría. La tormenta seguía igual, el viento era peor, ¿cierto? El mar se movía, todo era un caos, era tremendamente terrible, ¿cierto?, esta tempestad que había. Entonces, el encargado del barco dijo: voy a buscar más ayuda. Entonces bajó al interior del barco y se encontró con Jonás. Y entonces él encontró durmiendo a Jonás y le dijo: pero ¿cómo es posible que estás durmiendo? Nosotros luchando en la superficie, ¿cierto?, para afirmarnos y no ahogarnos, ¿cierto? Y tú estás durmiendo. Hombre dormilón, le dijo. Y Jonás no lo tomó en cuenta. Entonces, ¿qué ocurrió? Este capitán del barco subió, ¿cierto?, a las afueras del barco, a la superficie, y le dijo a los demás hombres: qué extraña esta tormenta. No entiendo
aquí tiene que haber una razón muy importante. Alguien de nosotros es responsable de esto. No puede ser que esta tormenta tan repentina y tan tremenda, ¿cierto?, haya llegado a nosotros. Y es imposible mantenernos. Y el barco se seguía moviendo y todos muy, muy asustados porque nadie quería morir en el barco. Entonces dijeron, vamos a echar suertes. Entonces, quiero contarles de una tradición antigua que había en aquellos entonces, que hacía la gente cuando tenía una pregunta y no encontraba una respuesta concreta, una respuesta que les permitiera dejar conformes, ¿cierto? Entonces, una de las cosas que hacían era que en un pocillo colocaban piedras. Estoy tratando de ejemplificar un poco, de darles un ejemplo de lo que hacían. No es que ellos hayan hecho esto tal cual, pero es como para darles una idea a ustedes. Ponían en un vaso, pongámosle así, unas piedras, todas iguales, y había una siempre diferente. Entonces, cada uno sacó una piedra, y la que quedaba era para el dormilón que estaba dentro del barco. Entonces, Dios tomó este control sobre esta tradición y guió a que la piedra más pequeña, en este caso, le correspondiera a Jonás. Y de esa manera ellos descubrieron que todo lo que estaba pasando aquí era a causa de Jonás. Entonces fueron a buscar a Jonás al interior, subió Jonás y le dijeron, hemos descubierto que eres tú el culpable de que nosotros estemos en esta tormenta. Entonces le comenzaron a preguntar, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? Queremos saber de ti, porque es tu responsabilidad todo esto que está pasando, lo hemos descubierto. Entonces Jonás respondió todas las preguntas y después les dijo, yo temo al Dios que creó los cielos, la tierra y el mar. Y él me envió a la ciudad de Nínive, pero yo no quise ir y me vine hasta esta otra ciudad. Entonces los hombres le dijeron, pero ¿cómo se te ocurrió hacer eso? ¿Cómo desobedeciste a tu Dios? Y a ellos le entró miedo por lo que Jonás había hecho. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Le dijeron, pero ¿qué vamos a hacer contigo? Y mientras ellos trataban de buscar la forma de no caerse al agua, Jonás les dijo, lo que ustedes deben hacer es tomarme y tirarme a las profundidades del mar. Así las aguas se calmarán y la tormenta terminará. Entonces, ok, dijeron ellos, pero vamos a orar a tu Dios. Y ellos se pusieron a orar al Dios de los cielos, al Dios de Jonás y al Dios de nosotros también. Y le rogaban, por favor, no permitas que muramos por culpa de Jonás. Ayúdanos, Señor, por favor, manténnos con vida hasta que lleguemos a nuestros hogares. Y entonces, terminada la oración, ellos dijeron, Jonás, te tiraremos al mar. Y fueron y tomaron a Jonás, ¿cierto? Uno de los pies, otro de los hombros, ¿cierto? Y lo tiraron a las profundidades del mar. Y Jonás se sumergió en el mar y después que había una terrible tormenta, las aguas se calmaron y el viento dejó de soplar. Entonces Jonás en el agua estaba tratando, ¿cierto?, de sobrevivir y nadaba hacia arriba, hacia la superficie del mar, cuando de pronto ocurrió lo siguiente. Llegó un gran pez nadando por el agua, ¿cierto? Nadaba y nadaba y se encontró con Jonás. Y vio a Jonás y este pez, ¡pum!, como dice la canción, se lo tragó. Y estuvo allí Jonás 3 días y 3 noches.
orando y conversando con Dios. Jonás estaba muy asustado y decía, Dios, por favor, ayúdame, sálvame. Yo sé y reconozco que soy responsable de todo lo que está pasando. Tengo miedo y me arrepiento, decía Jonás en el pez, en el vientre del pez, ¿cierto? Entonces, ¿Dios qué hizo? ¿Qué creen ustedes que hizo? Miró su corazón y vio que Jonás estaba muy arrepentido. Entonces, ¿qué hizo Dios? Para demostrarle su amor también a Jonás, le dijo al pez, devuelve a Jonás a la superficie. Y entonces, en un 2x3, el pez lo vomitó, dice la Biblia, lo devolvió a tierra firme. Y entonces Jonás pensó, ¿haré lo que Dios me pidió? Y Jonás bajó el cerro y se acercó a la ciudad de Nínive, bella ciudad, inmensamente grande, con mucha gente. Entonces llegó Jonás y comenzó a predicarles de Dios, ¿cierto? Le dijo, ustedes deben arrepentirse. Dios me ha enviado para decirles a ustedes que se arrepientan de sus malos caminos, que de todas las cosas malas que ustedes hacen, le pidan perdón a Dios, se arrepientan y se vuelvan a Él. Y toda la gente creyó en lo que Jonás les estaba diciendo, y la gente comenzó a conversar entre ellos de lo que Jonás había traído como mensaje de Dios. Entonces, todo esto que la gente hablaba llegó a oídos de el rey de la ciudad. Y el rey también creyó en las palabras de Jonás. Entonces, él dijo, toda la ciudad de Nínive debe adorar al Dios de Jonás y pedirle perdón por todas las cosas malas que hemos hecho. Todos vamos a pedirle perdón a Dios y le vamos para que no destruya nuestra ciudad, porque ese era el mensaje que Jonás había dicho, que si ellos no se arrepentían, Dios permitiría que la ciudad y ellos mismos fueran destruidos. Qué linda historia, ¿cierto? Bella historia. Aquí podemos ver, vamos a dejar el pez ahí en las profundidades del mar, ¿cierto? Aquí podemos ver cómo Dios, al ver tanto pecado en la ciudad de Nínive, llamó a un hombre a llevar ese mensaje de perdón, ¿cierto? Y de amor a todos los habitantes de esa gran ciudad. Lo que Dios quería era que ellos no fueran destruidos. Y por ese amor que Dios les tenía a las personas que vivían en Nínive, fue que envió a este Jonás. ¿Saben, niños? Todo lo que Dios hizo aquí fue un milagro. Todo lo que ocurrió en esta historia fue un milagro. Un milagro fue que la creación de Dios le obedeciera para que hiciera una tormenta y después para que se calmara. La creación, el tremendo pez, ¿cierto?, tragó a Jonás, lo mantuvo a salvo en las profundidades del mar y después lo devolvió, ¿cierto? Todas las cosas que aquí ocurrieron en esta historia fueron un milagro. Y sabes que todo porque Dios amaba a la gente de Nínive. Todo esto fue movido por el amor que Dios le tenía a esta gente. Como consecuencia del pecado iba a venir, ¿cierto?, la destrucción. Y Dios no quería que ellos fueran destruidos, sino que quería que ellos se salvaran y se volvieran a Dios para que Dios pudiera ayudarlos, pudiera protegerlos y bendecirlos. Entonces, quiero decirles a ustedes que muchas veces Dios demuestra su amor con nosotros, con la protección que Él nos da. Y lo que nosotros debemos hacer es confiar y acercarnos más a Dios, ¿ya? Debemos buscar la forma de que
nuestra fe en Él pueda crecer, nuestra confianza en Él puede crecer, así como Dios tiene un inmenso amor por nosotros, nosotros debemos hacer cosas para que nuestra fe crezca cada día. Aprender historias, leer su palabra, aprendernos su palabra de memoria, cantar alabanzas de Dios, ¿cierto? Que puedan hacer que nuestra fe crezca tanto, tanto, tanto como el amor que Él nos tiene a nosotros, como el amor que Él te tiene a ti. Así es que quiero invitarte a que en tu casa puedas orar, puedas buscar más al Señor. Ahora que estamos encerrados en nuestras casitas, podamos aprender más de Dios, buscarlo más, para que podamos sentir que Él está con nosotros a cada momento, para que lo podamos ver, porque sabemos que Dios está, pero a veces queremos experimentar, ¿cierto? Queremos vivir con Él y queremos sentir que Él está en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar. Invitarles también a que compartamos el texto de esta semana a través de esta historia. Dice, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Salmos 86:15. Me gustaría que lo repitiéramos todos juntos en la casa. ¿Ya? 1, 2 y 3. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Salmos 86:15. Este es el texto que quiero presentar como desafío para esta semana. Que se lo aprendan, que puedan enviar videos, ¿cierto? Para que podamos saber que ustedes se aprendieron este texto. Invitarles a hacer distintas cosas con este texto, ¿ya? Miren, yo tengo acá, quiero invitarlos a ver un rompecabezas que nosotros hicimos acá con mi ayudante Scarlett, ¿cierto? Un rompecabezas, y esta es una muy buena manera de aprenderse los textos. Ya es maravilloso recortar, pegar, escribir, ¿cierto? Y jugar con los textos, ¿cierto? Que nosotros podemos irnos aprendiendo al ir armando, y es muy, muy fácil. No se imaginan de qué manera se quedan, realmente memorizamos mucho los textos con esto. Ya otra forma es que podamos escribirlos en un pizarrón e ir borrando palabra por palabra. Y cada vez que borramos una palabra, ir repitiendo el texto. Cuando borramos otra palabra, también repetimos el texto hasta que no quede ninguna palabra en el pizarrón. Esa es una muy buena técnica que se usa mucho para que los niños aprendan los textos en la escuela dominical o en las iglesias. Decirles que si ustedes lo hacen en la casa en familia, resulta muy entretenido. Así es que invitarles, ¿cierto?, a participar y a disfrutar, ¿cierto?, de la enseñanza del Señor y memorizar su palabra. Me despido con un tremendo beso, un abrazo a la distancia, que disfruten, ¿cierto?, este tiempo en familia, y esperamos ver videos donde ustedes puedan decirnos el texto de memoria para ir ya aprendiendo otras lecciones que van a servir mucho para la vida de ustedes y también de sus familias. Un beso, que el Señor les bendiga. ¡Chao!